Muchas gracias. Pueden tomar asiento, señoras y señores. También destacar la presencia, es un privilegio contar también en esta ocasión, del secretario general de la Cámara de Senadores, abogado Antonio Sánchez, y del abogado Serafín Segovia, secretario. Señoras y señores, a continuación, en uso de la palabra, el profesor magíster Cristian Gadea, director general de la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores. Hola, bueno, muy buenos días para todos, señor presidente, señora senadora, estimados colegas del mundo académico, secretario general, colegas y directores generales, adelante, señor senador. Buenos días, señor senador, un gusto, bienvenido. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por apostar a la educación. Sabemos que la educación es el pilar para fortalecer nuestra democracia. Gracias por estar aquí y hacer esto posible. Y gracias a ustedes también por tener este auditorio lleno en un tema que es la educación. Apostamos a todos. Bien, antes de darle la palabra a una persona que tanto no necesita presentación, quiero presentarles nuestro diplomado internacional en formación política, ¿sí? A ver si me das la siguiente diapositiva para mostrar. Este diplomado en formación política, a partir de hoy están abiertas las inscripciones, lo hacemos en nuestra 7ª edición, lo vamos a hacer en una modalidad presencial, ¿sí? Las clases van a ser los días viernes, ¿sí? De 9 a 12, en 50 horas va a durar el diplomado, ¿sí? Y gracias, Margarita, ¿dónde estás? Lo vamos a hacer en el Centro Cultural El Cabildo. Así que la inscripción está para todos abierta, funcionarios del Senado, del Congreso, diputados, ciudadanos, si están aquí y quieren participar, podemos estudiar cada caso para llenar los cupos.
A hoy tenemos una buena noticia. Hoy tenemos casi más de 100 inscriptos, pero tenemos 60 lugares. Así que con el equipo de trabajo de la academia estamos viendo para iniciar otro diplomado ya en el primer semestre del año que viene. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por el interés. Y bueno, tenemos un saludo, presidente, que su colega del Parlamento de Uruguay, Pablo Chistordián, que es el parlamentario encargado de la Escuela de Gobierno con la cual nosotros tenemos convenio para hacer este curso de formación política, nos manda un video desde Uruguay. A ver si lo podemos ver, que es un saludo. Muy buenas para todos, es para mí un gran honor poder estar acompañándolos en este lanzamiento de la Academia Legislativa. Saludo muy especial al presidente del Congreso Nacional, el señor Silvio Velar Benítez. Se tiene muy claro todos ustedes el cariño que tenemos por el Paraguay y sobre todo por el trabajo que viene haciendo la Academia. No tengo duda que va a ser también, como en los anteriores, un éxito este curso. Y esperamos muy pronto poder volver a encontrarnos. Como les decíamos, venimos en un trabajo mancomunado desde la Escuela de Gobierno del Uruguay para poder ir evolucionando juntos, creciendo, y que bueno, sea también la Academia del Paraguay, como la Escuela de Gobierno del Uruguay, un centro de referencia en lo que significa la capacitación para los distintos cuadros políticos. Nosotros estamos convencidos que la forma de construir una mejor democracia, de que exista una mejor política, es con gente preparada, con gente comprometida, con gente que quiera superarse, que tenga claro cuál es el objetivo final, que es, por supuesto, la construcción de la República, y que entre todos hagamos una mejor democracia para nuestros pueblos. Por lo cual, el abrazo fraterno para todos, los augurios de un gran curso, y como les decía hoy, con la gana de poder encontrarnos personalmente muy pronto. Saludo grande. Bien. Muchas gracias allá a la sala técnica. Bien, señor presidente, muchas gracias nuevamente. Les quiero contar una situación. A nuestro señor presidente le preocupa una situación bastante grave. Es un desafío que nos tiene que preocupar a todos como ciudadanos, porque es un tema que se viene a venir y tenemos que reflexionar al punto, y la política tiene que encontrar una situación para parar este desafío del cual hoy el presidente nos va a hablar. Es el desafío de la infocracia. Señor presidente. Muy bien, gracias. Ahí tienes. Gracias, mi querido Cristian, por la invitación para abrir este diplomado en formación política, y más congratulado aún porque tengo la compañía de los colegas senadores líder Amarilla y también de la colega Yaminal Aquino. Señor director de los altos estudios estratégicos, apreciados oficiales generales, funcionarios, para mí es un gusto poder compartir con ustedes hoy, porque vamos a analizar juntos el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo, en nuestro mundo de la política. Cómo las redes sociales, Internet, el Big Data, el Machine Learning y la inteligencia artificial comienzan a construir un nuevo escenario donde la democracia que conocíamos anteriormente se va a convertir en infocracia, en el régimen de la información. Todo lo que hemos logrado como sociedad hoy comienza a transformarse ya no como un discurso, como lo hacíamos anteriormente los seres humanos. Hoy vamos a formar parte de una nueva era
donde esos discursos, esas discusiones epistemológicas, antropológicas y políticas van a tener un nuevo actor, un nuevo protagonista: Internet. Y la infocracia es la sumatoria de la democracia más Internet. Y yo voy a recurrir a un librito que después voy a ver el mecanismo, porque siempre regalo en cada charla un libro: La infocracia. Voy a recurrir a este librito chiquitito, 100 y alguito de hojas. El autor es Byung-Chul Han. Pero como a mí me gusta la biografía, es siempre interesante saber quién es Byung-Chul Han. Él es un surcoreano que empezó estudiando metalúrgica y sus padres querían en Corea del Sur que se convirtiera en un ingeniero metalúrgico. Pero a él no le gustaba para nada. Él quería formarse en letras y en filosofía. Y le convence a los padres de ir a Alemania. Pero les miente en su objetivo. Les dice: voy a seguir ingeniería metalúrgica en Alemania. Pero ¿qué hace Byung-Chul Han? Que no conocía casi nada de alemán. Entonces empieza a leerlo a Hegel. Y los que conocen de lengua alemana saben que leerlo a Hegel no es tan sencillo. Algunos pueden leer hasta 1 o 2 páginas al día como máximo. Y lógicamente no estudia ingeniería, se va a la facultad de filosofía y seguramente con ayuda de alguna alemanita empezó a aprender el alemán, se gradúa en filosofía y después se convierte en doctor en filosofía con su tesis sobre Martin Heidegger, otro no menos denso filósofo. Algunos dicen que Martin Heidegger fue el filósofo más grande del siglo XX. Entonces, Byung-Chul Han hoy es profesor de la Universidad de Berlín, de Artes de Berlín, y se nacionalizó ya alemán, y se lo presenta en todo el mundo como el pensador alemán de origen surcoreano. Y cómo Han define el régimen de información como una forma de dominio en que la información y su procesamiento bajo algoritmos sumados a la inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos de la actualidad. ¿Y cuál es la teoría de Han? Que hoy, con Internet, con el Big Data, con el Machine Learning, el discurso quedó relegado. Y recurre a otro pensador alemán, Jürgen Habermas. Y Habermas escribe en 1963 aproximadamente un libro que se llama Historia y Crítica de la Comunicación. ¿Y qué dice Habermas en ese libro? Que en sus orígenes la democracia tenía como herramienta el libro. El libro es el que formó a los políticos en el siglo XVIII. Era el libro el que fogoneó posteriormente la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Voltaire, Montesquieu, Rousseau fueron los grandes fogoneros de ese proceso. Y era el discurso el que le daba sustancia a los debates. Y recurre específicamente a un hecho muy particular para argumentar su tesis de que era el libro la herramienta indispensable para los políticos. Un debate en 1854, cuando competían Stephen Douglas, demócrata, y Abraham Lincoln, republicano, en debates abiertos en donde
estos señores argumentaban ideológica, doctrinariamente sus plataformas de gobierno, que duraban horas y horas con un público atento, concentrado por horas, 5 o 6 horas, para escucharle a Douglas y a Lincoln. Porque era el libro el que le nutría a los políticos. Y traspolemos ese mismo ambiente con lo que ocurría en el Paraguay en esa época, en los inicios de 1900. ¿Se acuerdan esas polémicas entre Cecilio Báez y Juan de Oleari? O los debates entre Telemaco Silvera, o Ricardo Brugada, o Ignacio Apane con Eusebio Ayala, Eligio Ayala. Tenían altísimos niveles, porque era el libro el que les nutría a los políticos. Y Habermas dice que a mediados del siglo XX aparece la televisión y ahí la política empieza a ahuecarse. Del libro, del discurso, de la racionalidad, pasamos a otro segmento. Pasamos automáticamente al entretenimiento. Entonces, ya los espectáculos, los shows, sustituían esos altos debates. Y yo no voy a explicarles en demasía a ustedes. Si nos fijáramos en el periodo anterior del Congreso, ¿qué es lo que quedó de ese periodo legislativo? Fueron los debates de Víctor Ríos con Blanca Ovelar. ¿O qué es lo que quedó? ¿Quiénes fueron los legisladores más famosos? El agua de Payo, sí, ese, ahí, claro. Y no se animan a decir los debates entre Celeste y Bachi. Claro, eso es lo que quedó. No se animaron entonces. Entonces, pasamos nosotros del libro a la mediocracia, porque la diversión reemplaza la racionalidad. La sociedad del espectáculo, como diría Guy Debord, un pensador francés. Del conocimiento se pasa a la distracción y lógicamente la política, como dije en principio, se ahueca. Pero en la telecracia la gente no estaba vigilada, sino entretenida. Con la aparición de los medios digitales, del panóptico digital, el pensamiento de Habermas necesita más que nunca una revisión. Porque el discurso ya no está amenazado hoy por la televisión, sino por la infodemia. Porque la esfera pública se desintegra. De esta manera, la democracia entra en crisis y afecta al plano cognitivo, porque esa fabulosa aceleración digital golpea las prácticas cognitivas. Hoy vivimos en un mundo en donde predomina el frenesí de la comunicación. Ya no vivimos en el reino de la violencia, del panóptico que nos decía Michel Foucault. Michel Foucault, un pensador francés, a quien le denominaban el teórico del poder, hablaba de la biopolítica y del biopoder. Y en un librito que escribió en finales del 60, se llama Vigilar y Castigar, en ese librito Foucault nos muestra cómo, recurriendo a Jeremy Bentham, que fue el primero que acuñó lo del panóptico. ¿Qué es el panóptico? El panóptico es una celda semicircular que tenía a un vigilante en el centro mismo de la penitenciaría, que veía absolutamente todas las celdas y a todos los presidiarios, pero a él no le veía nadie. Es lo que finalmente George Orwell, en su libro 1984, lo llamó el Gran Hermano.
que se llevó a la pantalla incluso. Entonces, hoy ya no funciona el control de los cuerpos a través del panóptico original de Benham. Hoy tenemos un panóptico digital. ¿Me puedes facilitar? No, tu smartphone. Esta es la nueva cárcel. Nosotros creemos que le manejamos, pero acá, en este aparato, ensimismado, donde ya no existe el otro, donde existe solamente en nosotros, estamos prisioneros. Porque este aparato se convirtió, el smartphone, se convirtió en el confesionario móvil, donde todos nos desnudamos. Y el like se convirtió en el amén digital, y Facebook, Google e Instagram se convirtió en la iglesia. Perdón. ¿Cómo me estarán amando los dueños de...? Entonces, en el capitalismo de la información se degrada a las personas a una condición de datos y de un ganado consumidor. Hoy los algoritmos reemplazan a los relatos ideológicos, con la diferencia que el Big Data no narra absolutamente nada. Se sustituye la narración por los datos numéricos. En el régimen de información se aísla a las personas, que incluso juntas no forman unas masas, sino enjambres digitales. Que en vez de seguir a un líder, los enjambres digitales siguen a un influencer. El ser humano de la era digital ya no es un nadie dentro de la masa. Ahora es un alguien con perfil, y a veces y generalmente con perfil falso. El homo digitalis es alguien, nunca es nadie. Y porque es alguien es anónimo. Y Han insiste en que el enjambre no es una masa, sino hombres y mujeres que viven aislados y en soledad, sin voz, generando habitualmente ruido, donde no hay un nosotros. El enjambre no es una masa, son seres anónimos. Porque la masa tenía una coherencia ideológica y tenía solidez. Y porque tenía y tiene un objetivo. Las masas tienen un objetivo, el poder. Los enjambres digitales no. Es sencillamente indignación, incapaces de una acción conjunta. Pero en nuestra democracia ya tuvimos una irrupción de los enjambres digitales. Hubo un partido que jugó a las masas. Y esa ecuación de las masas lo hizo ganador. El otro partido de masas fue fagocitado por los enjambres digitales. ¿Cuál fue el político que mejor utilizó a los enjambres digitales? Payo Cubas. Sí, Payo Cubas. Ya no necesitó de los medios tradicionales, ya no necesitó de Telefuturo, no necesitó. Con las redes sociales, con sus enjambres digitales, creando microclima totalmente diferente y apelando ya a las fake news, tuvieron una penetración impresionante. Entonces, hoy, el smartphone es una nueva herramienta porque determinante en esta nueva era. Porque tiene un dispositivo de registro psicométrico que alimentamos día a día, hora a hora, y que puede utilizarse para calcular con precisión la personalidad del usuario. Les hablaba del régimen disciplinario que dejamos, el régimen disciplinario que nos hablaba justamente Foucault, en donde el objetivo eran los cuerpos, el control de los cuerpos.
a través de la demografía, las estadísticas. Hoy no. Hoy con la información psicográfica, psicométrica, lo que se busca es el control de la psiquis, de la mente. Por eso, si hoy estuviera vivo Foucault, rápidamente coincidiría con Byung-Chul Han. Diría que de la psicopolítica pasamos, de la biopolítica, del biopoder pasamos a la psicopolítica. El dominio de la mente. De ahí que ese bombardeo publicitario, político, adaptado a través del microtargeting del votante, es una amenaza para la democracia. Y porque el nuevo régimen de la información, la comunicación afectiva, amenaza a la racionalidad discursiva. Ya no prevalece el mejor argumento, sino la información más atractiva. Y aparecen las fake news. El orden digital pone fin a la era de la verdad. La eficacia sustituye a la realidad. Fíjense, y voy a ir a un ejemplo concreto. Terminadas las elecciones, los enjambres digitales de Payo hablan de fraude electoral. E incluso llegan al punto de cerrar las calles ahí frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Los enjambres digitales todavía no tienen la potencialidad de modificar los resultados electorales, probablemente. Pero son capaces de crear microclimas diferentes a la verdad. Y los enjambres digitales trataron de instalar de que hubo fraude electoral. Pasado el tiempo, fíjense cuánto tiempo pasó de las elecciones, desde el 30 de abril a hoy, varios meses. Pregunto, finalmente hubo una sola prueba de, señor diputado nacional, por favor, es un privilegio, senador de la nación, perdón. Parece que estoy ansioso por tener algún diputado, entonces me siento congratulado que mis colegas estén presentes ante estas ingenuas opiniones de un colega. Entonces, pregunto, de ese tiempo a hoy, ¿hubo se verificó algún resultado distorsionado, adulterado? No. Pero ¿se instaló o no la percepción del fraude? Claro. Porque eso es lo que puede generar las fake news. Gracias, por favor. Entonces, vivimos en una sociedad de la desconfianza, en donde todos desconfiamos de todos. Estamos muy informados, pero desorientados. Y la crisis de la verdad es la crisis de la sociedad. Sin verdad, la sociedad se desintegra por completo. Y la democracia es una comunidad de oyentes. Escuchar es un acto político que crea un nosotros. Sin embargo, en la comunidad digital solo nos escuchamos a nosotros mismos. Entramos en nuestro panóptico digital y termina la otredad. Somos nosotros mismos. Y el Big Data, la inteligencia artificial, nos escupe todo lo que solamente a nosotros nos gusta. Entonces, con esto, estamos nosotros ante una gran amenaza que es justamente el fin de los grandes relatos. Y esa sociedad puede ir conducida hacia la infocracia. Porque las narraciones se desintegran y acaban en informaciones.
Y la información, el régimen de información, es lo contrario a la narración. El Big Data se opone al gran relato, no narra nada. Y las teorías conspiraticias sustituyen a la narración y se presentan como forma de microrelatos. Foucault, a quien recurro nuevamente, decía que la democracia se basaba en dos fundamentos. Y él recurría a Platón. Y Platón, lógicamente, en todos sus libros, hace alusión a su maestro Sócrates. Nunca vamos a saber hasta dónde es Platón y hasta dónde es Sócrates. Porque Sócrates no escribió absolutamente nada. Pero no hay que sorprenderse porque en la antigua Grecia, donde florece la democracia, la transmisión oral era la costumbre. Así la Ilíada y la Odisea, los griegos, los atenienses, lo transmitieron de manera oral generación tras generación. Entonces, ¿qué decía Foucault recurriendo a Platón? Que la democracia tiene dos patas. La isegoría, que es esto, el reunirnos, poder escucharnos. Pero lo más importante de la democracia consiste en la parresía, que era debatir, hacer esto, pero defender la verdad hasta incluso con la muerte. Y ahí él menciona la actitud que tuvo su maestro Sócrates, que cuando fue condenado, porque él vivía en el auge de la democracia, y hay que entender también que la democracia ateniense no es similar a la democracia que nosotros hoy vivimos. Por eso, porque queremos confundir la democracia directa con la democracia participativa, representativa, perdón. Porque en la Grecia antigua, de Clístenes, de Solón, de Pericles, los que estaban habilitados a ir a la asamblea eran solamente los ciudadanos atenienses. Ahí las mujeres ya estaban excluidas. Los extranjeros también estaban excluidos. Los esclavos, que eran mayoría, no tenían ninguna posibilidad. Y también los secos, los que no tenían ningún patrimonio, también no formaban parte. O sea, 3.000 de 30.000 habitantes, 3.000 eran los que estaban habilitados, pero finalmente 500 eran los que participaban en las votaciones importantes. Es así que uno cuando lee apologías de Platón ve que Anito, Meleto y que no recuerdo cuál era el tercer ciudadano romano, ateniense que son los que denunciaron a Sócrates, ganaron la votación o por la condena de Sócrates 280 a 221 y se le condena a muerte. ¿Y por qué hace alusión a la parresía, a la defensa de la verdad? Ya condenado Sócrates, sus alumnos, entre ellos Platón, querían de alguna manera salvarle al maestro. Entonces se ponen de acuerdo y hacen una vaquita y le sobornan al carcelero, al que estaba encargado de la custodia del maestro. O sea, lo de los sobornos no vayan a creer que es algo nuevo. Le sobornan al guardia cárcel y al día siguiente se van, esperando que no encontrarle al maestro. Y les encuentra sentado ahí a Sócrates. Y le manda a la red mega puta, le manda. Disculpe mi fino francés. Ustedes no entendían un huevo de mis enseñanzas. ¿Ustedes qué creen? Que yo todo lo que he hecho en mi vida voy a tirar al tacho de basura. Yo defiendo la verdad. Yo estoy dispuesto a defender y a morir por la verdad. Y ahí, otra vez Platón en el Fedón cuenta cómo fue el proceso final de la muerte del maestro. Cuando toma la cicuta,
empieza el veneno a subir desde los pies a la rodilla. Cuando llega más o menos al vientre, Critón le pregunta al maestro si tenía algunas últimas palabras, si qué le preocupaba. Y Sócrates le dice: Critón, páguele el gallo a Asclepios, que en romano es Esculapio. Por eso la famosa frase: páguenle el gallo a Esculapio. Y cuando vuelve a preguntarle a Critón, ya el maestro se había ido y pasó a la eternidad. Hasta hoy lo estamos recordando. Pero murió defendiendo la verdad. Y la democracia es la defensa de la verdad. La infocracia, Internet, el Big Data no nos garantiza la defensa de la democracia ni de la verdad. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta del directorio, del auditorio, mejor. Hola. Ok, gracias. Bueno. Pregunta abierta. Pueden preguntar. Si decimos que defendemos la verdad, yo soy un hombre público y ustedes pueden preguntarme absolutamente todo. Ya. Incluso los que crean que pueden incomodarme, no hay problema. Yo soy hombre público, así es que mi vida es pública. Dale, al compañero Diego Verón, adelante. Mucho se ha discutido en los últimos años sobre regulaciones a los medios de comunicación, y eso siempre ha sido un debate que generó fricción, sobre todo en un ámbito en el que los medios de comunicación tuvieron un papel muy importante y definitorio en la democracia paraguaya. Y también se ha generado un enfrentamiento entre legisladores y agendas mediáticas. ¿Cuál es la posición que usted tiene en relación a que nuestro país avance en una legislación que incorpore regulaciones mínimas tanto a la existencia de las redes sociales, o que genera este clima de infocracia, o también sobre el funcionamiento de los medios de comunicación? Diego, gracias. Gracias por la pregunta. Ese siempre fue un debate interno en el Congreso. Yo hace 20 años que estoy en el Senado y yo soy un partidario de las libertades públicas, de los debates. Pero con la aparición hoy de las fake news y del manejo absolutamente irracional de las redes sociales, sumado a la inteligencia artificial, que para mí sí es un verdadero peligro, pero eso amerita una nueva charla. Yuval Harari hace un análisis muy importante del por qué uno debe tratar de reglamentar y no avanzar en demasía con la inteligencia artificial, porque ahí ya está en juego hasta inclusive el poder de los seres humanos, de los Homo sapiens. Pero yo particularmente creo que debemos regular, lo que no significa cortar, cercenar la posibilidad del debate y la discusión. Muchas gracias. A ver, adelante, señor. ¿Su nombre, por favor? Sí, buenos días. Daniel Idoyaga, senador del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Primeramente, para felicitarle por la exposición, realmente muy interesante. Mi pregunta directa, senador: ¿cómo definimos la verdad? Me pareció muy interesante la última parte de su exposición, pero ¿cuál es mi verdad? ¿Cuál es su verdad? ¿Cómo definimos y cómo decimos quién dice la verdad? En el caso de Paraguay o Cuba, por ejemplo, él tenía su verdad. Los que estábamos en el otro tenían su verdad. ¿Cómo definimos eso? Tu pregunta amerita casi toda otra charla. Pero todo lo que conocemos en Occidente viene de Grecia. Los griegos eran unos monstruos. En una oportunidad, y el que define mejor la verdad es Aristóteles. En una oportunidad hubo una confrontación entre los discípulos. Ocurre que tanto
Platón, discípulo, porque yo siempre hablo del spa filosófico, Sócrates, Platón, Aristóteles. Platón crea su gran academia y Aristóteles se creía heredero de la academia. Finalmente no le da esa posibilidad y empieza a refutar al maestro, y en una oportunidad uno de los alumnos de la academia de Platón le dicen a Aristóteles: usted está contradiciendo la teoría del maestro. ¿Usted acaso no es amigo de Platón?, le decía. Y le respondía Aristóteles: sí, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Porque según la concepción de, y no voy a tratar de entrar en un silogismo complicado, en lógica, decía Aristóteles que cuando lo que es, y cuando lo que no es verdad. Pero cuando decimos que lo que no es, entonces es falso. Entonces eso amerita un análisis epistemológico mucho más profundo. Adelante, ¿puedes decir tu nombre? Hola, sí. Buen día, señor presidente. Yo soy Jorge Gosling, funcionario de la Cámara de Senadores en la Dirección Administrativa, y valoro mucho el conocimiento que usted compartió con nosotros en esta mañana. También yo soy un amante de la historia, y yo, sin antes no destacar la enorme participación e influencia que tuvo Joseph Goebbels en todo lo que está diciendo. Yo creo que ha ido evolucionando con respecto a la sobreinformación y los 11 principios que él tiene. También con respecto a las redes sociales, el efecto de la dopamina, de tener rápidamente, acceder rápidamente a esa satisfacción. Y otra cosa, hay un material, no sé si usted tuvo acceso, que anda recorriendo por las redes, que signifique, había sido solicitada por estudiosos de Harvard, que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. Gracias, presidente. Ya me hablaron de ese texto, yo no lo he leído, pero Goebbels fue un adelantado de las fake news. Él fue un hombre que aplicó muy bien su comunicación distorsionada. Fue el jefe de comunicación nazi de Hitler. Era un tipo que era un adelantado. Y hoy esa fórmula es aplicada a diario. Y en ese sentido, puedo decirte que nosotros vivimos en una sociedad líquida, como diría Zygmunt Bauman, un polaco que hace poco tiempo, donde vivimos en una sociedad del zapping, en donde todo fluye con una enorme rapidez. Hoy ya no vivimos el tiempo que vivían nuestros padres, donde vivíamos en una sociedad sólida, en donde uno entraba a una empresa y trabajaba por 30 años, se jubilaba. No, hoy vivimos en una sociedad del zapping, todo es rápido. Entonces, dentro de esa rapidez, ahí entra la discusión, la dicotomía entre la inteligencia y la racionalidad. Porque la inteligencia es rápida y la racionalidad amerita tener tiempo para razonar, porque para uno razonar y argumentar necesita el tiempo. Y hoy terminó el tiempo. Y el mismo Byung-Chul Han escribe un libro que te invito a que leas, se llama El aroma del tiempo, en donde desarrolla con mayor precisión ese efecto que tenemos hoy. Buenos días. Buenos días, señor senador. Antes que nada, quiero felicitar al presidente por su magistral exposición. Y la verdad que tendríamos que generar más espacios para que los legisladores salgamos ahí de la caja de cristal, como decía un político, y debatir sobre nuestros pensamientos, ¿verdad? Y este tema de la verdad que es complicado, ¿verdad? No, es complicado. Sí. Weber nos dice que la verdad se construye por consensos, ¿verdad? Foucault nos dice que es por imposición, ¿verdad? Y en la última parte el presidente nos hablaba de que no hay más relato, ¿verdad? Entonces, de la posmodernidad.
Lyotard nos habla de la muerte de los relatos, ¿verdad? Que no hay más un futuro mejor si no es ahora, ¿verdad? Y eso contra las redes sociales se produce este caos, ¿verdad? Y hablaba de la infocracia y hay otros autores que nos hablan de la infoxicación. O sea, estamos intoxicados de información, hay más medios de comunicación, más accesos, pero estamos menos informados, porque no sabemos cuál es verdad o cuál es mentira o qué es real y qué no, ¿verdad? Y el presidente nos hablaba del ejemplo del resultado de las elecciones, pero yo les traigo un ejemplo más reciente de las redes sociales, cuando una supuesta verdad después se convierte en dogma. El caso del convenio con la Unión Europea, ¿verdad? Que nos preguntan por dónde nos vamos, ¿verdad? Y todos quienes tomaron partido por un lado y por el otro, el 99% nunca leyó un párrafo del convenio. Pero se instaló a través de las redes, a través de los medios de comunicación, y la gente está dispuesta incluso a defender con su vida, como dice el presidente, ¿verdad? Entonces, yo creo que sin ir por sobre la libertad de expresión, tenemos que también pensar en alguna forma de legislar el atropello, la invasión que hace las redes sociales hacia la sociedad, presidente. Muchas gracias, señor senador. Vamos a crear desde la Academia Legislativa más espacios para tener este tipo de debates. Muchas gracias. Senador, yo primero agradecerte tu presencia. Tu ejemplo es impecable. ¿Es así? Yo por eso cuando me preguntan con frecuencia sobre el convenio, les digo que conozco básicamente. Pero hoy todos creen saber y sin conocer a profundidad, solamente de oído. Pero la todología también es una característica de nuestra clase política. Entonces, muchos nos convertimos, y uso la primera persona del plural, no voy a incluirme, en todólogos, sin conocer, y coincido que es necesario hacer ese tipo de regulaciones para precautelar también la verdad. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. ¿Se puede decir su nombre, por favor? Buenos días, yo soy Ivana. Buenos días, magistrado presidente. Queremos saber cómo hace con su tiempo para hacer tantas cosas como con la política, la familia, los deportes. Entonces, por favor, presidente. Bueno, una de las claves, una de las recetas es esta. Yo vivo 4 horas más como mínimo que todos ustedes. Porque la droga digital convierte a muchos humanos hoy en zombies digitales, productos de esa droga. Entonces, yo tengo una vida, y como soy hombre político, no tengo problema de decir, yo me despierto a las 5:30 de la mañana, me subo a la cinta, corro 20, 25, 30 minutos de acuerdo a de cómo, pero eso lo hago religiosamente. Sí. Y ya empiezo luego mis actividades. Y a la noche, antes de dormir, siempre, mientras mi señora tiene que entretenerse en contestar, porque el tema del me dejaste en visto y compañía es complicado y hay que contestar. Yo no tengo esa necesidad. Yo cierro mi celular a las 9 de la noche, no tengo problema y empiezo a leer. Y quiero comentarle una anécdota. Un señor que me ayudó muchísimo cuando yo vine de Coronel Oviedo a Asunción, porque ya era, primero fui ministro, primero fui gobernador, después fui ministro y después senador, yo tenía que dedicarle más tiempo al Congreso, que me ayudó mucho a que yo leyera, se llama Humberto Rubín. Porque yo siempre me suelo catalogar como un diletante. ¿Qué es un diletante? Un diletante es que alguien curioso que conoce filosofía, de historia, de sociología. Yo soy cientista político, creo entender algo, un poquito más de eso. Pero en los otros campos, lógicamente, soy un diletante. Entonces yo quería a toda costa contestar todas las preguntas de Humberto Rubín. Entonces empecé a devorar libros y libros y libros y libros. Entonces yo ya pescaba al día siguiente. Mira,
Hoy, porque Humberto ya no está, puedo decirlo, entonces me preparaba cuando él hacía una pregunta, yo ya tenía ahí a flor de labio la respuesta correspondiente. Pero después, ese hábito a la lectura empezó a tener inconveniente cuando aparece Netflix. Netflix me jodió enormemente porque empecé ya. Y, por ejemplo, La Casa de Papel y compañía. Vikingo. Ya entra y ya no. Sí, Pablo Escobar, sí. Bueno, pero hace un tiempo en la pandemia retomé nuevamente el hábito a la lectura. Y creo que me ayuda enormemente el hecho de no tener un smartphone. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos una pregunta más, sí. Hola, buenos días, senador, buenos días a todos. Mi nombre es Roque Strubing, soy funcionario de la Cámara de Diputados. Y teniendo en cuenta lo que usted mencionó con respecto a que se puede sugestionar el comportamiento de las personas mediante campañas publicitarias o campañas de desinformación, y eso puede ser positivo o negativo, y te doy un ejemplo. Puede haber una campaña del gobierno para incentivar el uso de las escaleras porque tenemos una problemática de obesidad, por ejemplo. Sí, que positivo. ¿Es ético que el gobierno realice este tipo de campañas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para controlar de que esto no se utilice de una manera negativa? Muchas gracias. Bueno, tu pregunta va en línea con lo que planteó el senador Eber Villalba, que nosotros somos partidarios de la verdad y la democracia, y que se puede expresar libremente las opiniones como lo estamos haciendo hoy. Pero creo que es necesario ir regulando. Yo me voy a reunir la próxima semana también con unos investigadores quienes tienen sus propuestas con respecto a la inteligencia artificial. Y creo que es necesario que nosotros legislemos con respecto al manejo de las redes sociales. Gracias, presidente. Tenemos ya otra pregunta de un compañero. ¿Tienes el micrófono? Si te puedes decir tu nombre, por favor. Sí. Muy buen día, señor presidente del Congreso Nacional, señor director Cadea, a todos los presentes. Antes que nada, muy orgulloso. Soy funcionario del Senado hace más de 15 años y es la primera vez que realmente acudo a un evento tan importante donde el propio presidente del Congreso está dando una disertación extraordinaria. A nivel de maestría también pasé por varias disertaciones nacionales e internacionales, pero nunca es la primera vez que el presidente del Congreso está dando cátedra acá en su propia institución. Un fuerte aplauso para el señor presidente del Congreso. Gracias. Por otro lado, no deja de ser importante la presencia de los señores senadores aquí presentes. Se nota que hay interés en este tema tan importante como la infocracia. Hoy aprendimos mucho de este tema y con respecto a eso viene relacionado directamente la pregunta del senador que ya tocó sobre un tema muy importante y polémico que ahora se está debatiendo y creo que finalmente va a volver al origen, ¿verdad? Que para que a través de una adenda se pueda mejorar ese proyecto de ley que es con respecto al convenio con la Unión Europea y que de alguna u otra forma puede mejorar la vida de miles de niños en la educación a través de la alimentación escolar y otros puntos tan importantes. Señor presidente, mi pregunta va con respecto a la posibilidad de que se pueda mejorar, ya que no podemos de alguna forma influir en que se pueda mejorar el debate de los legisladores, el nivel del debate, como usted había dicho, de esa preocupación. ¿Qué posibilidad hay de que a través de los artículos científicos, a través de la institución de la Honorable Cámara de Diputados, Senadores, del Congreso, se pueda tener artículos científicos que los propios funcionarios o de repente a través de otras instituciones se pueda hacer convenios para mejorar un poco los dictámenes de las diferentes comisiones, para que de alguna u otra forma todo proyecto de ley tenga también un dictamen en base a ciertos argumentos o artículos científicos basados en las ciencias, ¿verdad? De modo a que pueda mejorar realmente y no tengamos más esos problemas que estamos teniendo actualmente. Y también, algo muy importante, que se pueda medir
el alcance de cada proyecto que ha sido sancionado. ¿Cómo impactó en los beneficiarios finales? Si fue realmente, de alguna forma, por decir, útil para la sociedad o no. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo le voy a trasladar a Cristian con respecto a eso y después voy a contestarte. Estratégico institucional, nosotros tenemos en el objetivo 8, se llama Programa de Ciencias en el Parlamento. El Congreso Nacional ha establecido un convenio con la CONACYT como para poder vincular la investigación científica nacional para que pueda contribuir al trabajo de la gestión legislativa en todas las comisiones. Es un trabajo que lo empezamos con todos los directores generales y esto va a estar en marcha pronto a partir de este año. Eso por un lado. Y en otro orden, yo siempre he sido un cuestionador a los proyectos que muchas veces nosotros tenemos una sobrelegislación. Legislamos a veces sobre lo mismo. Y con el afán de aparecer como los mejores rankeados, hay colegas que te presentan el día del arquero, el día del futbolista, lo que sea, para aumentar el número de proyectos. Y cuando que yo soy del parecer que tenemos que cuidar la calidad legislativa y no estar justamente sobre legislando. Y yo agradezco mucho hoy el interés de la senadora Yaminal Aquino, de Ever, que participe en este tipo de debates, porque es bueno también que escuchemos el pensamiento de quienes trabajan con nosotros. Yo, con el respeto que me merecen los diputados y los funcionarios de la Cámara de Diputados, yo como presidente del Senado me siento muy orgulloso de presidir esta institución y de tener funcionarios muy calificados, que siempre he tratado de promocionarlos porque el Senado se ha encargado. Por eso hago una exclusión de diputación, porque eso le corresponde a su presidente seguramente hacer su evaluación. Pero en mi caso particular, yo cuento con gente muy calificada que se esmera, se forma y a quien trato siempre de promocionar las veces que puedo. Muchas gracias a todos. No habiendo más preguntas. Ah, ¿la señora? No, allá hay una. Sí, a ver. Hay dos. ¿Dónde está el micrófono? Bueno, con tres más. ¿Dónde está el micrófono? A ver, adelante, señora. Sí, nos puede decir su nombre. Buenos días, mi nombre es Elvia. Presidente, ¿podría decirnos cómo fueron sus inicios en la política? Es interesante saber eso porque ya que tiene el éxito, entonces sería bueno saber un poco de su vida política, corto, pero yo sé que es extenso, pero por lo menos algo. Bueno, si yo voy a tener que hacer un historial sería bastante largo, pero yo me inicié desde las divisiones inferiores de mi partido, del Partido Colorado. Y voy a comentar algunas anécdotas nomás. El político generalmente, el ser humano es vanidoso, pero el político es más vanidoso aún. Entonces yo tenía una muy alta autoconsideración hacia mí mismo. Yo me creía, no sé, jovencito, y quería entrar en la arena. Y en ese tiempo, ahí le veo a Enrique Yegro, un amigo mío compueblano que se inició desde la Juventud Colorada, cuando fui presidente de la Juventud Colorada en el año 93. Fíjense, hace un buen tiempo. Pero antes de eso, antes de ser presidente de la Juventud Colorada, yo quería saber, quería entrar en la política y no había encuestadores. Entonces, no tuve mejor idea que recurrir a los peluqueros para que me den una opinión de mi imagen. Entonces, busco los peluqueros de los barrios más importantes. Entonces recurro a mi peluquero, que era el lugar céntrico. Pablo Báez se llama. Hasta ahora tiene su peluquería en Oviedo, ahí casi frente a la gobernación. Liverpool se llama su peluquería. Sí, bueno, el cheto.
Bueno, entonces me voy junto a Pablo y le digo, Pablo, yo hay que hacer para lo visto calcular, eso. Hay que ser una política. Porque provenía también de una familia política. Mi padre fue diputado, era político, mi abuelo también fue político, entonces quería yo. Bueno, 30 días me metandela, exacto, una peluca, picolo, mitad de cuatro, era la zona céntrica, obvio. Muy bien. Después me voy a otro, de peluquería Santaní se llama, Nenito Acosta, y le digo lo mismo. No hay problema de esto, porque ahí se iban todos los deportistas. Después me voy a uno tercero que era de apellido Villalba, que estaba en las periferias, y después me voy a la peluquera más chismosa, hasta ahora es peluquera, Gloria Ferrer, chismosísima. Ella sabe, ahí está lo frente al Poder Judicial, pues. Ella parece que tiene los ojos hasta inclusive en la espalda. Bueno. Entonces, bueno, ansioso cuando llega a los 30 días y hacen para la gente calcular. Y me voy al primer peluquero. Y justo cuando llego, era junio, hacía un frío de la gran 7 y a las 5:30 de la tarde ya oscurecía. Bueno, las 5:30, yo de las 5 ya estaba ahí. Cuando iba a cerrar, viene llegando el más acaudalado del Coronel Oviedo, se llamaba Papachín, después en un Mercedes. Y él no solamente se cortaba el cabello, sino también tenía que arreglarse su barba. Ese papel me ha dicho, vamos a hacer bastante mal comentario. Epa. Lógicamente esperando un resultado positivo del relato. Dice, Beto, y después se va finalmente. Deja un paro de ese papel, hola. Tipo, me dice, Beto, dice, y mando a ponerlo. Buen chico, formidable, buen tipo. Pero hoy hay problemas. El purupe moñito nunca. De chucoite hija. Y yo pues en ese entonces venía de vez en cuando al centenario, a la fiesta de Budo, me iba a Villarrica al Porvenir, donde uno tenía que usar smoking. Y yo era el hijo del presidente del Club 12 de Junio y era el chambelán, el que le bajaba a las chicas y demás cosas. Había sido, eso no le gustaba para nada, la verdad. Bueno, el moñito era el smoking era mi problema. Bueno, me voy nuevamente al siguiente peluquero, ahí ya de los deportistas. Y le pregunto ahí, estoy mando a poner formidable calidad. Lo recuerdo el problema. Y su que te de moñito nunca es. ¿Ven? Tercer lugar, misma cosa. Ajá las cuartos, ajá la peluquera. Betito, dice. O sea, cómo te quiere la gente, no te imaginas. Pero ¿sabes qué? Tu moñito, dice. Nunca más usé smoking. Cuando me casé, no usé smoking. Me marcó. Eso hizo que cambiara totalmente mi look. Yo que jugaba solamente en el 12 de junio, tuve que ir a jugar en todos los clubes de la periferia. Bueno, no me fue mal. Fui presidente de seccional, el más joven a los 25 años. Fui el gobernador más joven del país, electo a los 29, en el cargo a los 30. A los 34 ya fui ministro, a los 35 senador, hasta hoy. Creo que Gente, ¿quién tiene el micrófono? Vamos a cerrar con... hay dos preguntas más. Dale, adelante, dos preguntas más. ¿Quién tiene el micrófono? Yo adelante, Evangelina. Bueno, primeramente agradecerles que hayan elegido a la Biblioteca del Congreso. Perdón, no me presenté, soy Evangelina Cabrera, la directora de la biblioteca. Agradecerle haber elegido este lugar, que es eso su propósito, su objetivo, que sea un espacio de debate, de discusiones, de potenciar el pensamiento crítico. Y quiero responderle a nuestro compañero de la Cámara de Diputados, Cristian ya le respondió una parte que tenemos previsto en nuestro plan estratégico institucional, lo de ciencia al Congreso, eso es a futuro.
pero lo que tienen acá a mano son 30.000 títulos. No tenemos el libro recomendado, el primer libro mencionado por el señor presidente, que es La Infocracia. Bueno, voy a dejarle, ya traje. Sí, porque es su edición 2022 y nuestra última compra es del 2018. Pero no me estoy quejando. Tenemos el libro, le comento al compañero, tenemos el libro recomendado El aroma del tiempo. Sí. Y le agradezco mucho, señor presidente, sus citas, porque usted con eso está promocionando la biblioteca. De Falcal tenemos aproximadamente... Este es El aroma del tiempo, sí. Tiene 130 hojas. Sí. Entonces, ustedes, señores funcionarios, compañeros, y ahora sí me quejo un poquito, hoy día... Este libro que te voy a dejar, La Infocracia. Hoy día, muchos funcionarios están pisando por primera vez la Biblioteca del Congreso a 7 años de su inauguración. Entonces, les recomiendo muchísimo porque esta es la primera fuente. Tienen a su disposición y pueden prestarlo por 15 días y volver a represtarlo por otros 15 días más si es que lo precisan. Entonces, señores, tienen una gran memoria histórica desde 1871 de lo que son los registros archivísticos del Congreso de la Nación, por un lado, y por otro lado, tienen a su disposición 30.000 títulos que tratamos de hacer una selección lo más conveniente posible, que ahora esos títulos están juntando polvo. Así es que está a disposición, les invito que tomen esta iniciativa, la costumbre, es una enorme fuente que lo están teniendo a su disposición y gratuitamente. Muchas gracias, excelente, gracias por la información. Allá cerramos con 2 preguntas porque no quiero ser... Allá el señor. ¿Sí puede decir su nombre, por favor? Si pueden hacer las 2 preguntas en simultáneo, sí, entonces hacemos las 2 preguntas y cerramos. Y compañeros, yo al contrario de todo lo que han hablado, yo no soy del Congreso. Ayuse la campaña, güey. Soy su colega, siempre lo escuché en Radio Ñandutí. Sí. Y quiero que sepa la gente, egresado del Liceo Militar Costañú. Ah, qué bien. Él es muy disciplinado. Entonces, Pepe oí la secreto. Pepe oí él cuide la cuestión y me voy con un pensamiento y una solución que traje, ¿verdad? Quería saber cómo Esquivel es senador. Y ahí está en el librito El Secreto. Por eso es senador y alcanzó los votos que alcanzó estando en la cárcel. Esquivel es un claro ejemplo de la solución y el librito que están ofreciendo en la biblioteca del Congreso. Muchas gracias por escuchar esto. Vine invitado también, ¿verdad? Y no creí llevar esta sorpresa. Muchas gracias, presidente, y al director de la Academia Legislativa. Muchas gracias a usted. La siguiente pregunta, y si nos puede decir su nombre, por favor. Ingeniero Roberto Mesa Cubilla, CGBI de Valle. Presidente, había interés que tus abuelos coara cobe los hindú de Neñe, tu se interés va a joder de Guanaupea. Que tu oye por lo tanto va a parecer la verdad a ñandego Juan Aitepe ya jumiña muy beñan de pope ñande ya área yepa. Ao Pepe Yajura. Peña de Yañe me oí y na Yajura y vaina. Catu ñande Yañe es la verdad. Ñande Yara veí la verdad. Y taira a Espíritu Santo. Hape mandamiento ojellaba de cueñan debe. Tu paña de Yara veí upeas y la verdad a veí.
Jaumio mi baña de ella por amongo. Naña por andumo. Ahí curico ape va es para la verdad. Upeoñe por anduguri abe Jesucristo pe voy. Nei ko apente conseja a mojenda semi petiñe abe pe oye ya polla pe audiencia pública. Se ko ha eina tu sei treimba ei por te ko amba. Hi ai te maera ya chapope he haisa hina ko buluvisa guasuja enere hina. Au pe bo se acampe audiencia pública. Ha esa mo ite será pisape abe. Ha eka tu la micrófono jara. Ahí está, o poco, como por años de hipo. Oye, por la audiencia pública lleva. Así está, a veces más yo la audiencia pública. Voy un minuto se añe, ña de ella es debate, ñaños en tu guayna, ñaños en APT, MPAP, AMOA. O pea tú ya por la audiencia pública, ya por la audiencia pública, ya no está mejor, pa yo, 1 minuto, 2 minutos, ¿cuál es mañana de ir al micrófono? 2 minutos. 1 minuto de reñe ego ave caray presidente. Da igual. Da igual, me. Si es de 20, 25 minutos, va a venir reñe era. Upe tiempo na ababe no ñeme ei. Hamba ese cuña de y catuta ya pope te imba ella eva. O se pone a jaña debe. Da ya poira na me ñame era mo pe pa uña de la pisape o tape masea hendu ha tata pisa arandu ou y catuara y de provecho jetame ha no ñeme eso es la oportunidad no ñehendu y sube lo ñehendu a marisa va erepa 2 minutos mi va ese copecha ta vea se corazón me oír pinte mi querido presidente ndaja ei va eve ndaja ei se arjese y ma eva Catu, uperire, oye ya poparire, la audiencia pública ahí, ya oñejendu pama o pava vepe ahí, ya poca tu coa ahí, ya pu, no ñejendui, la oñejendu vainape, ha no ñejendui, la oñejendu hawaii sa avei, tapisa cuerape, está proyecto pona hoy, ñanere tame guara, hando hoite no nera, upea jagüere. Ambuemba caray presidente. Esa pico ñande se nañeñandu y se hey haisa la verdad os libertará. Hey ñande yañe. Hace nañeñandu y la libre, totalmente libre. Ya por hacer monara. Ayepa. Nace sa soy se. Porque se ha elegido tiene autoridad para llevar. Ay, esa ya de constitución, pero se ha copiado poder. Ahora con poder ha movido la autoridad. La autoridad se representaba era Catucenda y Catuya, bueno, Jesús P. Va ese copia. Entonces, la mitante con entonces, la mitante la cola se la poder. Ayepa, amo hija, aguante, a peca tú 5 años a hueve y Catuya. Hoy miramos a buenos excesos, o sea que o se ponamos envía pobre o pues tata 5 años allá va no se ponamos o pues tata 5 años va ese copecha ta cena niñando por ahí caray presidente y capturamos 6 pues tu mi gracias ahuye de buena primero certificar lo que el compañero ¿cómo era tu nombre? Agustín, sí, a mí el Liceo Militar Acostañú me formó, me disciplinó y yo le debo mucho a esa institución. Tuve la suerte el 15 de agosto, estando al lado del presidente de la República en el desfile militar, se llama de Pinigo, se piensa ego, se acá, bebemos a saber el Liceo Militar. Yo le tengo una añoranza y un gran un agradecimiento tremendo a esa institución que me formó. A ese de nandesazo seinte nandesazoy porque democracia veñan de y que tú ya esa y yo sea da y la co apeñonte se añeja a aguatay kunda jalañan en el Paraguay da hay universidad peño o angaña atañan de
ñamo pajuye pe ya po eco ya po 5 años peñacé ya por la día de gobierno a audiencia pública en el interior de la República ñajendu jamás lo vitaba porque el haishande nañaño hendu cuavengo curi añaño hendu cuana la democracia yajeroa heisejina ñaño hendu y de gustos hay de gustos no, la oye Eva pero ñaño hendu cuana era justamente la presentación veo la infocracia, el Big Data quiere anular la narración. Ya todo es número. Y ya la inteligencia artificial el día de mañana va a contestar por nosotros. Esa es la gran amenaza. Entonces, yo reivindico el debate. Sea la cotembia poco ñamo asañara taja eja con ñande para ñande netatu shabe ya bebé. Ha upeareja ekuri ko ape ikatuja ñande saso haya ekuajala ñandeña ñandúa hoy que te ñande hewi la ñandeñe. Ashe agüero jorico atu ha peisha ñaño mongueta agüero y Cristian. Felicitarte por la iniciativa. Yo quiero valorar este encuentro que ojalá no sea la primera vez. Va a ser un placer seguir conversando esta y en otras oportunidades porque soy un convencido que el debate, la narración es lo que originó a nuestra especie. El Homo sapiens hace 70.000 años era un ser insignificante como cualquier otro mamífero en la Tierra. Pero ahí se da una revolución cognitiva que plantea Yuval Harari. Y en 70.000 años nos convertimos en los dueños y en los amos del planeta. Porque tenemos una imaginación, tenemos una inteligencia, una racionalidad y tenemos la posibilidad de asociarnos, de encontrarnos, de debatir, de discutir. Y ojalá que la inteligencia artificial no se convierta en el fin de los Homo sapiens. Muchas gracias. Excelente. Gracias a todos. Isidro. De vuelta, cerramos con un fuerte aplauso a nuestro brillante expositor, senador de la Nación, Silvio Velar. Masterclass, desafío de la infocracia. Señoras y señores, nos retiramos el haber cumplido con el propósito de ustedes de darle este momento de charla, de exposición. Muy buenas tardes.